Bienvenidos de regreso a Traductores y Sensores. Vamos a continuar con el dictado de la primera unidad de la materia, que es la de conceptos básicos asociados a los transductores y sensores. Van a ver a lo largo de las transparencias, ya puse un texto ahí al final de la clase de presentación y otra ahora en la mitad de la clase. Me encanta poner por ahí citas de personajes asociados a lo que hacemos. Y respecto a las mediciones, hay una que particularmente aplica, que es de Lord Kelvin. La pronunció en el ámbito de una clase en el Instituto de Ingenieros Civiles en mayo de 1883, en donde quiere poner de manifiesto la importancia o la relevancia de las mediciones en lo que hacemos, ¿sí? Básicamente lo que dice, acá está en español, es que a menudo digo que cuando puedes medir de lo que estás hablando y puedes expresarlo en números, sabes algo al respecto. Pero cuando no puedes medirlo, no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es de un tipo escaso e insatisfactorio. Puede ser el comienzo del conocimiento, pero usted está apenas avanzando en sus pensamientos a la etapa de la ciencia, cualquiera que sea el tema del que se trate. Entonces, por tanto, si la ciencia es medida, entonces sin metrología no puede haber ciencia. Esto es eh, muy claro y compartimos totalmente lo expresado respecto a que para poder hablar con propiedad sobre algo, tenemos que poder medirlo. Y lo que queremos agregarle desde este dictado de traductores y sensores es que tenemos que poder medirlo bien, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de desarrollar en las próximas clases es qué entendemos por medir y qué entendemos por medir bien, ¿sí? Vamos a arrancar en esta unidad dando algunas definiciones para unificar vocabulario. Vamos a hablar específicamente de lo que es la disciplina de metrología. Una vez que quede claro a qué nos referimos con medir, qué queremos medir, cómo queremos medirlo y algunas palabras que necesitamos que vayan incorporando en su vocabulario con una acepción bien técnica como patrón, medición, procedimiento de medida, tecnología de medida, error. eh, una vez que hayamos hecho un repaso sobre eso, vamos a ver algunas características de los sensores y transductores y algunos criterios de selección, como dijimos en esta primera unidad, en forma genérica, para después, en cada una de las unidades, particularizarlo a la variable que estemos tratando en ese momento. Y como no puede ser de otra manera, la primera definición que necesitamos que quede claro es la de transductor y la de sensor, ¿sí? Para que cuando estemos hablando de transductores y o sensores, todos entendamos lo mismo. Un transductor es un dispositivo que transforma una forma primaria de energía en una señal con otra forma de energía, ¿sí? Es un transductor o un transformador, y lo que nosotros vamos después a identificar es cuál es esa energía primaria que estoy tratando de transformar y a qué otra forma de energía la estoy llevando, ¿sí? Cuando hablamos de formas de energía nos referimos a energías como la mecánica, la térmica, la electromagnética o la química. Por otro lado, un sensor es un dispositivo que detecta un cambio en un estímulo físico, y esta es la clave, un cambio en un estímulo físico, y lo convierte en una señal que puede ser medida o registrada, ¿sí? Y esta es la otra parte interesante de que esa señal tiene que ser posible de medir y de registrar. Para ser más específicos en los tipos de energía que podemos encontrarnos, tenemos esta tabla en donde tenemos los tipos de energía a la izquierda y en donde podemos encontrarla en la naturaleza en la columna de la derecha. Tipos de energía tenemos, por ejemplo, radiante
y la podemos encontrar en ondas de radio, en luz visible, en infrarrojo, energía de tipo gravitacional, obviamente en la atracción gravitatoria, de tipo mecánica, con movimientos o desplazamientos, tipo térmica, tipo eléctrica, tipo magnética, molecular, atómica, nuclear y másica. Ejemplos de energía radiante: la luz del espectro visible o infrarrojo; de energía mecánica, el desplazamiento, velocidad, aceleración; del tipo térmica, temperatura o flujo de calor o flujo de conducción térmica. Eléctricas son las que por ahí más identificadas tenemos: tensión, corriente, resistencia, constantes dieléctricas. De tipo magnética, flujo magnético, fuerzas de campo magnético; y química, por ejemplo, composición química o valor de pH. Un sistema sensor o cadena de medición, como lo puedes llegar a encontrar en la bibliografía, convierte un parámetro deseado en una señal eléctricamente mensurable. Acá ya particularizamos el tipo de energía de salida de nuestro sistema a una señal eléctricamente mensurable. Esta cadena o este sistema sensor va a estar compuesto por un primer dispositivo o un primer componente, que es justamente el transductor y el sensor. Después vamos a ver que esto puede estar constituido por dos elementos distintos: por un lado el sensor y por otro lado el transductor, o por un solo dispositivo que cumple las dos funciones, ¿sí? La de sensado y la de transductor en un mismo dispositivo. Pero las funciones van a existir siempre y van a ser estas dos: sensor por un lado, que es el que está en contacto con la variable física o con el estímulo físico que quiero medir; y el transductor por otro lado, que ya dijimos tiene que llevar esa variación a una señal eléctrica. Y por el segundo componente de un sistema sensor es el de acondicionamiento de señal, que convierte justamente la señal sensada en un valor eléctrico analógico o digital, pero normalizado. Cuando hablamos de normalizado, hablamos de los valores que típicamente se utilizan en sistemas sensores, como por ejemplo 0,5 voltios, 0,10 voltios o 420 miliamperes. Volvemos al gráfico que vimos durante la presentación de la materia, donde el sistema sensor arranca con alguna variable que deseamos medir del mundo real. Esa variable se va a transformar en el parámetro deseado. Esta primera etapa no es menor, y vamos a ver que el éxito o el fracaso de un sistema sensor en realidad depende inicialmente de la correcta selección de la variable medida. En algunos casos es muy obvia, y en otros casos no es tan obvia, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera que determinar cuál es la mejor variable para determinar la cantidad de líquido que hay adentro de un tanque, y básicamente todos pensamos en medir nivel, ¿sí? Sin embargo, cuando quiero medir o necesito medir una variable que me indique el nivel de concentración de una determinada sustancia en un equipo, o el nivel de saturación de un agua en una columna de lavado, ya ahí no es tan sencillo identificar esa variable o parámetro deseado, ¿sí? Entonces, siempre el sistema sensor parte de la correcta determinación de la variable que me va a aportar la información que estoy buscando, ¿sí? En la mayoría de los ejercicios que nosotros estamos eh, acostumbrados a desarrollar en la facultad o en un curso, arranca diciéndome: hay que medir temperatura en esta determinada situación, selecciona el sensor, ¿sí? En la vida real no pasa eso. No viene alguien y el enunciado del problema al cual nosotros tenemos que dar la respuesta está tan claro y es tan ordenado, ¿sí? Normalmente vienen con una situación problemática, y la primera función nuestra es determinar ese parámetro deseado, es decir, cuál es la variable que, si yo mido, voy a poder asociar con
lo que después tengo que procesar. Entonces, mundo real, parámetro deseado, después de determinar cuál es la variable y cuáles son todas las características de esa variable, que ahora vamos a empezar a ya ponerle nombre, o sea, entre qué valor mínimo y máximo puede variar, cuál es su valor de trabajo o en régimen, es un valor que permanece por lo general estable o es bastante oscilante, con lo cual la respuesta dinámica de mi sistema sensor va a tener que ser otra para adecuarse a esa velocidad de variación de la variable deseada. O sea, hay un montón de cosas, de información que necesito sacar de ese mundo real para después proseguir con mi tarea de selección de sensor y acondicionamiento para después procesar y obtener la información eh, relevante. Y esa es tarea de la persona que va a seleccionar el sensor. Una vez que tengo claro esa primera etapa de mundo real y variable deseada, entonces sí puedo empezar a trabajar sobre los dispositivos que van a conformar mi sistema sensor. Por un lado, el sensor y el transductor, su acondicionamiento, ya sea analógico o digital o de digitalización, para posterior procesado y obtención de la información. Como dijimos, un transductor o un elemento o el primer componente de este sistema sensor puede tener dos componentes en un mismo dispositivo o ser dos componentes separados, pero siempre el primero es el que sensa o está en contacto con la variable física real y la segunda es la que traduce esa variación de la variable física real en una señal eléctrica normalizada, ¿sí? Hay diferentes formas de clasificar a los sensores. Esto vamos a ver que tiene alguna implicancia, por ejemplo, en cómo vamos a buscar en los catálogos o cómo vamos a iniciar el proceso de selección desde los más simples a los más complejos, ¿sí? Y una de las primeras criterios de clasificación es respecto al principio de funcionamiento. Según este criterio de clasificación, hay dos tipos de sensores: los sensores pasivos y los sensores activos. Los sensores pasivos son aquellos que, para poder generar una señal de salida representativa de la magnitud que estoy midiendo, necesitan una fuente auxiliar, es decir, necesitan una alimentación externa para, una vez que se produzca la variación de la variable física real, el dispositivo pueda entregar un valor, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en una variación de resistencia, ya sea con la temperatura o con la presión, una variación de capacidad en función, por ejemplo, de la cantidad de líquido en un recipiente, la variación de inductancia de acuerdo a la proximidad o no a un elemento ferromagnético. Es decir, para que mi elemento sensor funcione, necesito una fuente externa que alimente un circuito y recién ahí el sensor va a poder entregar un valor. Por otra parte, los sensores activos o generadores de señal son aquellos que no necesitan de esta fuente externa, sino que por el principio físico en el cual se basan, generan una señal por sí solos. Ejemplos de estos son los sensores piezoeléctricos. Un sensor piezoeléctrico, por si no lo he sentido nombrar nunca, son determinados materiales que cuando están sometidos a una presión generan una diferencia de potencial que puede ser medida, ¿sí? O el más conocido, efecto fotovoltaico, ¿sí? La base con la cual están construidos los paneles solares. Estos paneles solares reciben la incidencia de los rayos del sol y generan una tensión que después se utiliza en un circuito para generar energía eléctrica, ¿sí? Estos dispositivos entonces no necesitan una fuente exterior para funcionar, sino que por el principio físico en el cual se basa su funcionamiento, generan una señal.
Los sensores activos están absolutamente tipificados y son estos efectos físicos que están acá en la presentación. El fenómeno piezoeléctrico, el piroeléctrico. El piezoeléctrico es asociado a la presión, el piroeléctrico asociado al calor, el fotovoltaico asociado a la energía solar. Tres efectos termoeléctricos, el efecto Seebeck, que vamos a ver que da origen después a la medición de temperatura por termocupla, el efecto Peltier, que es el efecto opuesto al Seebeck. El efecto Seebeck, si yo dos metales diferentes los someto a una diferencia de temperatura, generan una diferencia de tensión que puedo medirla y va a ser proporcional a esa temperatura. El efecto Peltier es el opuesto, es decir, si yo a dos metales diferentes los someto a una diferencia de tensión, cambia la temperatura en la unión de esos metales. Y el efecto Thomson, esos son los tres efectos termoeléctricos. Los últimos dos efectos en los cuales se basan los sensores activos son el magnetoeléctrico y el electroquímico. Bien, esa es la primera forma, una de las formas de clasificación de los sensores. ¿Es la única? No, hay muchas otras y ahora vamos a verlas. Según el tipo de señal eléctrica que generan, el sensor más simple es el todo nada o el on-off, es decir, si estoy por debajo de un determinado valor de una variable, su salida es 0. Si estoy por encima de un determinado valor de esa variable, su salida es 1 conmutado o un valor específico de tensión. Las otras dos formas es que su salida sea una señal digital, ¿sí? Una red de datos, o una señal analógica, típicamente 420 mA o 0,5 voltios. Esto también, otra forma de clasificarlos es en función del rango de valores que pueden generar, ¿sí? Esos sensores que dijimos que pueden, que tienen una salida todo nada, por lo general se los identifica con la terminación en ato, ¿sí? Por ejemplo, si me refiero a un sensor de temperatura que solo tiene una salida activa si está por encima de un determinado valor, ese dispositivo se llama termostato, ¿sí? Si el dispositivo mide presión, se llama presostato. Si mide caudal, se llama flujostato. Es decir, cuando ustedes escuchen que el nombre del dispositivo termina con la forma ato, eso significa que el instrumento tiene una salida todo nada. Mientras que el resto de los dispositivos que tienen una salida analógica, se los identifica con la terminación metro, ¿sí? En las mismas variables que veníamos hablando, el de temperatura se llama termómetro en vez de termostato, el de presión se llama manómetro y el de caudal se llama caudalímetro, ¿sí? Entonces, la terminación del nombre del dispositivo ya me indica si su salida es todo o nada o analógica. Otra forma de clasificar los sensores es por el tipo de variable física que miden, ¿sí? Y básicamente así está orientado el programa de la materia, ¿sí? Variables de tipo mecánicas o variables eléctricas, magnéticas, térmicas, acústicas, químicas, ópticas. Eso en cuanto a las variables o el tipo de salida que pueden llegar a tener. Hay, como dijimos en la presentación de la materia, hay algunos principios físicos que me permiten medir diferentes tipos de variables, pero siempre basados en el mismo principio físico. Esa es otra forma de clasificar los sensores. Por ejemplo, una forma sería sensores de variación de impedancia. Cuando hablamos de impedancia, hablamos de capacidad, resistividad o inductancia. Ese tipo de sensores me pueden servir, por ejemplo, si hablamos de variación de impedancia capacitiva para medir, por ejemplo, nivel, como tenemos ahí en el primer gráfico. También me sirve para medir
Este es un sensor de variación de impedancia capacitiva para medir nivel. Pero también me sirve para medir posición, ¿sí? Porque si las placas que conforman el capacitor se desplazan unas de otras, hay una variación de la capacidad y la puedo medir. Acá al ir penetrando el fluido entre las dos placas que conforman el capacitor, cambia el valor de capacitancia total y si yo la mido, puedo determinar qué altura tengo del fluido por ejemplo, en el recipiente. Esto lo vamos a ver en cada una de las variables que vayamos analizando. Lo mismo pasa con el resto de las impedancias, la inductiva o la resistiva, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cuando este núcleo se desplaza, cambia el valor de inductancia medido y lo puedo utilizar como un sensor de posición, por ejemplo. Y en este resistivo, ¿sí? Acá tengo una variación de la resistencia con la temperatura, que la puedo medir, con la humedad, que la puedo medir, ¿sí? Entonces, son diferentes tecnologías que me van a poder servir para medir diferentes variables. Lo mismo pasa con variación de fuerza electromotriz, ¿sí? Estos son estos sensores, todos estos sensores que tenemos en pantalla, si los quiero clasificar como activos o pasivos, ¿de qué tipo son? Pueden abrir el micrófono. No Pasivo, escribo. profe, ¿puede ser? Exacto, pasivos porque necesitan una fuente en todos los casos para medir el valor de capacidad variable, el valor de inductancia variable o el valor de resistencia variable, necesito adosarle un circuito que contenga una fuente. El siguiente tipo de sensores, que son de variación de fuerza electromotriz, basados en los efectos piezoeléctrico, fotovoltaico o termoeléctrico, ¿estos qué tipo de sensores son? ¿Activos o pasivos? Activo, profe. Son activos, perfecto. ¿Por qué? Porque generan una diferencia de tensión medible en función de la variación de la variable a la cual están sometidas. En el caso del piezoeléctrico, la presión; en el caso del termoeléctrico, la temperatura de los dos metales diferentes. En esta tabla hay una tabla super resumen donde podemos ver diferentes tipos de sensores, ¿sí? Resistivos, capacitivos, inductivos, y las diferentes variables que me permiten medir, ¿sí? Y estas son las dos formas de organizar una materia. Puedo entrar por el tipo de sensor y después ver qué variable puedo medir, o puedo entrar por cada una de las variables y ver cuáles son todos los sensores que me lo permiten. La materia está organizada en función de la variable, ¿sí? La primera unidad va a ser la de temperatura. Vamos a explicar la variable de temperatura y vamos a ver cuáles son todas las tecnologías disponibles para medir temperatura. Después vamos a ver presión y vamos a ver cuáles son todas las variables, todos los sensores disponibles para medir presión, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entrar por variables y vamos a estudiar los diferentes tipos de sensores, ¿sí? Esto es muy importante para que después puedan fluir, digamos, en la lectura del material asociado a la materia. ¿Ok? Vamos bien hasta ahora. Sensores activos, pasivos, transductores y sensores. Diferencia entre ambos. Vamos bien, profe. Buenísimo. Charlemos un rato de metrología entonces. Como dijo Lord Kelvin, necesito medir, ¿sí? Y la medición está presente en casi todas las actividades, no solo en las profesionales, industriales o biomédicas, sino en todo lo que hacemos, ¿sí? De hecho, hasta en la casa, para preparar una receta, necesito medir la cantidad de componentes que voy a poner, o la temperatura del horno, o el tiempo que va a funcionar algún determinado electrodoméstico. O sea, siempre hay mediciones asociadas. Y lo más importante es que esa medición lo que va a hacer es
ser la base en un proceso de toma de decisiones en esas actividades, ¿sí? Entonces, lo primero que nos tiene que quedar claro, ahora sí ya visto desde un punto de vista profesional, es que los principios básicos asociados a las mediciones son los mismos, independientemente del campo en el cual lo estemos aplicando. Física, química, medicina, biología o ingeniería, la metrología es la misma y se entiende como metrología a la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, ¿sí? Y los dos conceptos básicos asociados a la metrología son las magnitudes y las unidades, ¿sí? Y acá esto es muy importante y lo voy a recalcar durante todo el dictado de la materia. No existe en ingeniería, y menos en transductores y sensores, informar un determinado valor sin expresarlo en forma correcta. Y la forma correcta es de indicar una magnitud, es decir, un valor. Después vamos a ver que estas magnitudes pueden ser vectoriales o escalares, y eso complica un poco más la cosa, pero siempre un resultado se expresa en función de una magnitud, es decir, un valor, un módulo, y una unidad, ¿sí? Siempre que informen un determinado resultado, tienen que indicar en qué unidades lo están informando. Aunque las buenas prácticas indiquen que todo el mundo habla en kilogramos, yo tengo que informar. El resultado es 1,2 kilogramos o 1200 gramos o la forma en que quiera, pero siempre tengo que informar las unidades en las cuales estoy expresando mi resultado. Es un error no poner la unidad y solo poner el módulo, ¿ok? Como dijimos que ninguna de, digamos, los fundamentos asociados a las mediciones son iguales independientemente de la disciplina de la cual estemos hablando, esto se vio absolutamente confirmado cuando las principales asociaciones que utilizaban la metrología se unieron, ¿sí? Fíjense el, el, la diversidad de organizaciones, ¿sí? El IEC, que es el Instituto Electrotécnico Internacional, la Federación de Clínica Química y Laboratorios Médicos, la ISO, la IUPAC, que es la Organización de Química, la IUPAP, que es la de Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, el Buró de Pesas y Medidas francés. Todas estas organizaciones se juntaron y formaron el Comité para las Guías en Metrología, ¿sí? Este comité, como ven acá, está conformado por 8 instituciones. En la presentación tienen el link a las páginas web de cada una de ellas. Es muy interesante entrar y darle una ojeada, una vista rápida a los sitios web, independientemente de que sea la disciplina o no en la que ustedes están abocados. Son organismos internacionales que abarcan la totalidad de las aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar en nuestra vida profesional, así que les recomiendo fuertemente que se tomen unos minutos para navegar un poco y ver qué hay en estas páginas. Este comité tiene dos grupos de trabajo, ¿sí? Casi todos los comités normalizadores a nivel mundial, independientemente de cuál sea la institución, trabajan de la misma forma, ¿sí? Hay un comité que tiene un alcance definido, pero después para desarrollar su tarea crea los grupos de trabajo. Este grupo creó este comité tiene dos grupos de trabajo, uno asociado a la expresión de incertidumbre en las mediciones y otro asociado al vocabulario internacional en metrología. Y cada una de ellas emitió una publicación de referencia que es utilizada a nivel mundial por todas las organizaciones que tengan que medir algo. Una es el Vocabulario Internacional de Metrología, que es el BIM, que ya va por su tercera edición, y la Guía de Evaluación de Incertidumbre, que es el GUM, que la última edición es del 2008, ¿sí?
Estos dos documentos alguna vez en su vida lo tienen que leer, ¿sí? No hablo de memorizar, pero sí hablo de leer. ¿Por qué? Porque define absolutamente todos los términos en la forma en que deben ser interpretados en actividades profesionales y científicas, ¿sí? No hay otro lugar de referencia en donde ir a buscar una definición en algo relacionado con mediciones. Son estos dos documentos, no hay ningún otro. Entonces, obviamente, como se habrán dado cuenta, estos dos son documentos de lectura obligatoria de la primera unidad de la materia. Sobre todo el vocabulario internacional. El de cálculo de incertidumbre es bastante más áspero y más denso y suele ser aplicado cuando uno, por ejemplo, se dedica a la metrología en serio y emite certificados por ejemplo, de calibración. En ese caso, esta guía les permite hacer el desarrollo del cálculo de incertidumbre en su aplicación en particular. No es de uso masivo como el vocabulario internacional de metrología, que sí lo utiliza todo el planeta. El vocabulario internacional de metrología está escrito con un concepto muy interesante, que es el de diagramas conceptuales, ¿sí? Se dieron cuenta que era bastante complejo leerlo en modo texto, en modo párrafo, porque todos los conceptos están interrelacionados entre sí. Entonces, con muy buen criterio, y en el mismo texto del documento han desarrollado mapas conceptuales donde uno puede ver la interrelación entre los conceptos, ¿sí? Y básicamente, como dijimos que las dos grandes unidades asociadas a la metrología son las magnitudes y las unidades, efectivamente arrancan con las magnitudes, ¿sí? Este es el centro del diagrama conceptual o del mapa conceptual, y de acá uno puede ir siguiendo diferentes caminos, ¿sí? Por ejemplo, puedo seguir el del valor de la magnitud, ¿sí? Y todos los conceptos asociados al valor de la magnitud están vinculados. Por ejemplo, el valor verdadero, el valor medido, que puede ser o no el verdadero, el valor convencional, ¿sí? Otro concepto puede ser el de escala de valores, ¿sí? Y de nuevo, esto es asociado a una escala de valores. Tengo escalas convencionales de referencia, escala ordinal. Otro concepto puede ser asociado a las magnitudes, son el de las propiedades de esas magnitudes. Y acá tenemos propiedades cualitativas y cuantitativas. Y así podemos ir siguiendo diferentes ramas del mapa conceptual para poder ir eh, profundizando en los conceptos asociados. En este caso, a magnitud. Esto es otro camino posible, ¿sí? Donde, y este sí me interesa que lo veamos, porque vamos a ver después que esto desemboca en el CIMELA, ¿sí? Que son el Sistema Internacional de Metrología. Unidad de medida. Esa unidad de medida vamos a tener unidades fuera del sistema y dentro del sistema, y dentro del sistema las unidades básicas y las unidades derivadas. Todo dentro de un sistema de unidades, ¿sí? El documento del Sistema Internacional de Unidades es otro documento absolutamente de lectura obligatoria. Entiendo que a esta altura de sus vidas, eh, por lo menos en parte o tablas han utilizado. En esta materia en particular, lo ideal es que lo lean completo, no es muy largo el documento, porque pone todos los conceptos en contexto y define todo lo necesario a unidades básicas, unidades derivadas y tipos de unidades, cómo informarlas y demás. El otro concepto fundamental atrás de la metrología es la medición. O sea, para llegar a poder informar una magnitud con su unidad asociada, que es todo lo que define el cuadro
conceptual anterior, tengo que hacer una medición, ¿sí? Y esa medición es el centro del segundo diagrama conceptual, ¿sí? De acá se desprenden conceptos como las definiciones de metrología, principios de medida, ¿sí? El principio de medida define o se asocia a qué procedimiento voy a utilizar para hacer esa medición o basado en un determinado principio. Resultado de la medida, ¿sí? Cómo voy a informar ese valor, valor de la magnitud que voy a medir, ¿sí? Es muy interesante que naveguen un poco en estos mapas conceptuales como para que vean la interrelación que hay entre cada uno de los términos. Como es, básicamente está escrito como un diccionario, ¿sí? Cuando uno abre el documento, básicamente lo que tiene son, fíjense, números. Estos números hacen referencia a el número en el mapa conceptual, ¿sí? Si yo veo el mapa conceptual y veo algún número al costado, es el orden dentro del diccionario, ¿sí? Y después están ordenados alfabéticamente, ¿sí? Entonces, el concepto 2.1, que es el de medición o de medida, después está escrito en forma de diccionario, ¿sí? Proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud, ¿sí? Fíjense que ya empieza a resaltar términos que se supone que tienen una definición dentro del mismo documento, ¿sí? Valores, magnitud. Hay notas aclaratorias asociadas a esta definición, ¿sí? Por ejemplo, las mediciones no son de aplicación a propiedades cualitativas, ¿sí? Significa que solo puedo aplicar esto a propiedades cuantitativas, que también son definidas dentro del documento. Una segunda nota aclaratoria, una medición supone una comparación de magnitudes, ¿sí? O el conteo de entidades. Y la tercera, donde ya tira un montón de términos que son en realidad la base del proceso de medición. Una medición supone una descripción de la magnitud compatible con el uso previsto. Acá ya empezamos a relacionarlo con algunos conceptos de los sistemas de calidad. Compatible con el uso previsto. Esto fue un cambio bastante grande en las normas de calidad en los últimos años, sobre todo en la ISO 9000. Básicamente, las primeras versiones de la norma hablaba de que yo tenía que asegurar que mi instrumento medía bien, ¿sí? Entonces, eh, mostrando yo un certificado de que ese instrumento había sido calibrado, ahora vamos a ver qué significa todo eso, en un laboratorio acreditado, era suficiente. Después se dieron cuenta de que en realidad se estaban mandando un moco. ¿Por qué? Porque que el instrumento mida bien no significa que mida bien en la aplicación en la cual lo estoy utilizando. Entonces, cuando se dieron cuenta y les cayó la ficha, cambiaron completamente el enfoque en los sistemas de gestión de calidad y lo que dice es que yo tengo que asegurar la aptitud metrológica y eso es otra cosa completamente diferente, ¿sí? Porque no solo tengo que seguir demostrando que el equipo mide bien, sino que tengo que demostrar que mide bien en la aplicación para la cual lo estoy usando. Eso significa que tanto los valores mínimos y máximos que mide el instrumento como la precisión y la exactitud, que son dos conceptos que vamos a ver un poquito más adelante, son adecuados para esa aplicación, ¿sí? Entonces es una exigencia mucho mayor a que solo mida bien. Tiene que medir bien en esa aplicación. Eso es el uso previsto. Entonces, una medición supone una descripción de la magnitud compatible con el uso previsto, de un resultado de medida, un procedimiento de medida y un sistema de medida calibrado conforme a un procedimiento de medida específico, incluyendo las condiciones de medida. En esta nota, que tira un montón de conceptos, en realidad está definiendo todo lo que yo necesito para realizar una correcta cadena
de aseguramiento de los resultados. El segundo término que define este documento es el de metrología, ¿sí? La metrología, ya lo dijimos, es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Lo interesante acá es que me define cuáles son las ramas de la metrología. La metrología legal, la metrología científica y la metrología industrial. En el caso de la Argentina, todo lo relacionado a metrología legal está bajo el ámbito de incumbencia del INTI, ¿sí? En esta rama de la metrología se refiere a todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la transacción de servicios que sean facturables. Medidores de energía eléctrica, medidores de gas, medidores de agua, los caudalímetros en las estaciones de servicio, o sea, todos los dispositivos que intervengan en una transacción comercial requieren un abordaje particular y el organismo encargado del control en Argentina es el INTI. Además, el INTI también es el responsable de mantener la cadena de trazabilidad, ahora vamos a ver qué significa esto, de los laboratorios acreditados en Argentina, ¿sí? Para que yo pueda en un sistema de calidad decir que mi instrumento funciona bien o está calibrado, significa que lo compare contra un instrumento que metrológicamente es mejor que el que yo estoy utilizando y que a su vez tiene una trazabilidad hacia un patrón primario. Bueno, en Argentina hay una red de laboratorios que cumplen con este requisito y esa red de laboratorios se llama SAC, laboratorios de la red SAC, y el listado completo está en la página web del INTI. Cuando yo necesito calibrar un determinado instrumento o una determinada variable, lo correcto es ingresar a esta base de datos, fijarme cuáles son los laboratorios acreditados en Argentina para poder realizar esa calibración y enviar mi dispositivo solo a uno de estos laboratorios, ¿sí? Existe el concepto de calibración que se llama interna o in-company, pero el patrón que yo utilice para hacer esa calibración interna, igual tengo que después enviarlo a alguno de estos laboratorios de la red nacional para que a su vez sea calibrado, ¿sí? Los patrones también requieren calibración. Siguiendo con las definiciones de algunos conceptos que necesitamos que queden bien claros y que todos entendamos lo mismo, vamos a hablar de principio de medida. El principio de medida es el fenómeno o principio físico que sirve como base de una medición, ¿sí? Este principio de medida lo va a ser la base de cada una de las unidades del programa de la materia, porque cuestiones tecnológicas específicas pueden ir variando con la mejora de la electrónica, por ejemplo. Pero los principios de medida, como les dije, y por eso la vigencia del Handbook de Norton del 89, son los principios físicos en los cuales se basa la medición. Y eso no va a cambiar hasta que no aparezca un principio nuevo, ¿sí? Que hace un montón de años que no aparece. Entonces, por ejemplo, como dice acá, el efecto termoeléctrico aplicado a la medición de temperatura es un principio de medida. Método de medida es la descripción genérica de la secuencia de pasos operativos para realizar una medición, ¿sí? Eso es un método, ¿sí? Hay algunas clasificaciones genéricas, como por ejemplo método de sustitución, método diferencial, método directo, método indirecto. Todas esas definiciones generales están también descritas en una norma, la IEC 60050, pero es una descripción genérica. El siguiente paso es el procedimiento de medida, que a diferencia del método ya es una descripción detallada
de cada uno de los pasos basados en uno o más principios de medida y en un método de medida, ¿sí? Básicamente, este procedimiento es lo que una persona debería realizar el paso a paso para poder realizar correctamente y obtener el resultado de una medida, ¿sí? Trazabilidad, esto es lo que venía comentándolo recién. La trazabilidad es uno de los conceptos más importantes en aseguramiento de calidad y tiene que ver con la propiedad de un resultado de medida por el cual ese resultado puede ser relacionado, ¿sí? Esa es la trazabilidad, es decir, me voy hacia atrás en los documentos para ver toda la cadena ininterrumpida de calibraciones hasta llegar a un patrón primario, ¿sí? Los patrones primarios son los que tienen estos 8 organismos que se juntaron para escribir todo esto, o los organismos responsables de metrología en cada uno de los países, ¿sí? ¿Sí? Los patrones primarios en Argentina los tiene INTI. Y si hablamos de trazabilidad hacia un patrón, tenemos que definir lo que es un patrón. Un patrón de medida es una realización de la definición de una magnitud dada, ¿sí? Acá también hubo un quiebre hace un par de años atrás. Si ustedes se recuerdan de sus clases de secundario o de física, por ejemplo, la definición del kilopatrón era la masa de 1 kilo que está guardado en el sótano del Buró de Pesa y Media en París. ¿Sí? Era una materialización física de un valor eh, convenido entre eh, las personas, ¿sí? Hace un par de años, los patrones convenidos, por ejemplo, el metro patrón era lo mismo, era la regla de un metro que estaba en el mismo buró al lado del kilo patrón. Hace un par de años, esos patrones referenciados fueron modificados por patrones físicos. Todos los patrones primarios se referenciaron a fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Longitudes de onda de algún determinado fenómeno físico o eh, suma de masa de determinados materiales, ¿sí? Pero dejaron de existir como patrones primarios estos elementos materializados y pasaron a ser todos elementos físicos. Básicamente, el criterio fue para que puedan ser reproducidos en cualquier laboratorio, ¿sí? El kilopatrón no podía ser reproducido porque el único kilopatrón que existía era el que estaba en esa bóveda, ¿sí? Entonces ahora el kilopatrón se supone que cualquier laboratorio con la capacidad técnica correspondiente puede reproducirlo. Otra de las definiciones claves es la de calibración, y acá sí me voy a detener también un segundo porque en el vocabulario no técnico o en la forma cotidiana en la cual la mayoría de la gente se expresa, suele cometer un error y un error muy importante respecto a la palabra calibración. La calibración es una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y su incertidumbre de medida a partir de los patrones de medida, es decir, es una comparación, ¿sí? De el instrumento bajo calibración contra un patrón. Eso es calibrar, ¿sí? La mayoría de las personas asocia la calibración a lo que es el concepto de ajuste, ¿sí? Es decir, modifico el instrumento para que mida bien. No, eso es ajuste. La calibración termina con la comparación y una tabla en donde hablo de el valor encontrado. Es decir, por ejemplo, vamos a calibrar un sensor de temperatura. Vamos a ver después que el elemento necesario para calibrar un sensor de temperatura es, primero, generar una temperatura mediante
un determinado dispositivo, vamos a ver que se llama bloque seco u horno de calibración, por ejemplo, 100 grados. Después necesito un termómetro patrón, es decir, un termómetro que realmente mida que ese dispositivo generó los 100 grados. Y después el instrumento bajo medida, o sea, bajo calibración, el que en este caso queremos calibrar, que puede llegar a medir, por ejemplo, 101 grados. Listo. Mi certificado de calibración dice valor nominal 100, porque es lo que tiene que leer, valor leído 101. Ese es un certificado de calibración. Si yo después quiero que el instrumento realmente cuando sean 100 grados indique 100 grados, salgo del proceso de calibración y voy al proceso de ajuste, que no todos los dispositivos lo permiten. Es decir, modificar algo, por ejemplo, un potenciómetro o un valor, un parámetro, si el dispositivo es digital, suelen tener un parámetro de compensación que le pongo -1, entonces me va a restar un 1 al valor medido y me va a indicar 100. Eso es ajuste. Entonces, calibrar es comparar contra un patrón. Nada más. Y ese patrón tiene que ser trazable, es decir, ese patrón a su vez fue calibrado o comparado o contrastado contra otro patrón, así hasta llegar a un patrón primario. Es muy, muy utilizado, sobre todo por los equipos de laboratorio y de la industria, y sí, del laboratorio de química, la palabra autocalibración, cuando en realidad hacen un ajuste. Es decir, por ejemplo, pongo un buffer patrón, pongo un electrodo, le pongo autocalibración y el equipo solo se modifica para indicar el valor del buffer. Eso ahí no estoy comparando, ahí estoy ajustando, ¿sí? El nombre correcto debería ser autoajuste o ajuste o configuración del sistema, pero nunca debería ser autocalibración. Bueno, los de la industria de los dispositivos químicos no le entran balas y siguen poniéndole autocalibración al botón de ajuste. Pero ustedes tienen que saber que lo que está haciendo ese equipo no es una calibración, porque la calibración es otra cosa, es la comparación contra un patrón primario, sino lo que está haciendo es un ajuste. ¿Ok? Bien. Esas son las definiciones mínimas indispensables que necesitamos que incorporen para que a partir de ahora entendamos todo lo mismo. Insistimos en la necesidad de que alguna vez en su vida lean el vocabulario internacional de metrología completo para que puedan leer efectivamente las definiciones específicas de todos los términos asociados a las mediciones profesionales. ¿Ok? Saliendo de ese vocabulario que unifica lo que todos entendemos cuando hablamos de un determinado concepto, lo que vamos a ver ahora son qué características vamos a identificar en los sensores y transductores para después poder asociar todas estas características con mi aplicación, ¿sí? Y poder determinar si ese sensor o transductor que estamos analizando es apto o no para esa determinada aplicación. Entonces, esta lista de características es muy importante. Primero que sepan cuáles son y después que entiendan claramente cada uno de estos conceptos porque son la base de todo proceso de selección de sensores. Todos los procesos de selección de sensores consisten en comparar estas características del proceso físico real que quiero resolver con el del sensor bajo estudio y determinar si es apto o no es apto. O, dicho de otra manera, obtenidas todos estos valores de la variable física real, encontrar un sensor que cumple con todas.
y, como en cualquier solución de ingeniería, cuando no cumple con todas, encontrar una relación de compromiso que haga que la medición siga siendo válida a pesar de que no se cumplan absolutamente todas los requisitos, ¿sí? Esa es otra cuestión con la que, sobre todo en ingeniería, siempre hay que convivir. O sea, el óptimo normalmente no existe y es muy común tener que llegar a relaciones de compromiso entre lo que necesitamos y lo que tenemos, ¿ok? Bien, vamos a ver ahora entonces de estas características, qué significa cada una y cómo identificarlas. Volvemos a retomar el vocabulario internacional de metrología, el BIM, ¿sí? Ahí también define todas estas palabras. La primera es magnitud. Magnitud es toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida en una escala y con un instrumento adecuado, ¿sí? Ejemplos de magnitudes: peso, masa, longitud, velocidad, tiempo, temperatura, presión, fuerza, todo lo que queremos medir nosotros con nuestros sensores. Como dijimos, todo resultado siempre va a estar compuesto por una magnitud y una unidad. Se pone un poco más complicado, ¿por qué? Porque las magnitudes pueden ser de dos tipos: de tipo escalar o de tipo vectorial. Una magnitud es de tipo escalar cuando queda totalmente definida por su módulo, ¿sí? Por ejemplo, una temperatura, si yo digo 100, después tengo obviamente que indicar la unidad, pero digo 100 y está claro. 100 grados centígrados, 3 segundos, ¿sí? 8 metros, eh, indicando el módulo y la unidad. No necesito brindar ningún otro tipo de información porque queda completamente definido. Esa es una magnitud escalar. Una magnitud vectorial es aquella en la que, además de dar el módulo y la unidad, debo indicar como un vector, por eso se llaman vectoriales, dirección y sentido, ¿sí? Y en algunos casos, punto de aplicación. Ejemplo de este tipo de magnitudes son la velocidad, la aceleración y la fuerza, ¿sí? Cuando yo hablo de 100 kilómetros por hora y no digo más nada, no estoy hablando, por ejemplo, de la dirección en la cual estoy midiendo esa velocidad, con lo cual el resultado o informado está incompleto, ¿sí? Y no me permite sacar ningún tipo de conclusión, ¿sí? Cuando tengo que informar una magnitud vectorial, es indispensable, además del módulo unidad, como en una magnitud escalar, indicar la dirección, el sentido y, por ejemplo, en el caso de las fuerzas, el punto de aplicación. Esto, por ejemplo, hay un caso típico y lo van a escuchar todos los días, por ejemplo, cuando escuchen el pronóstico del tiempo, ¿sí? En la radio o lo ven en alguna aplicación, ¿sí? Siempre que indican la velocidad del viento, tienen que indicar la dirección, ¿sí? Y se van a dar cuenta, yo lo he hecho el ejercicio, la mitad de las veces dicen la dirección y la otra mitad no, ¿sí? Bien, ráfagas de viento de 20 kilómetros por hora, sí, ¿en qué sentido? Norte, sur, este, oeste, noroeste, o sea, si no me dan la dirección, en realidad me están informando mal esa magnitud, ¿sí? Porque la velocidad del viento es una magnitud vectorial. Si se recuerdan el diagrama conceptual el primer diagrama conceptual que vimos asociado al BIM, una de las ramas que se desprendía de la magnitud era el sistema de unidades, ¿sí? Justamente, si hablamos que para informar un valor necesito dar el módulo y la unidad, entonces el tema unidades se transforma en un tema crítico. Eso está también estandarizado a nivel mundial con el Sistema Internacional de Unidades, salvo los países anglosajones que hacen lo que se les da la gana y se fueron
con sus propias unidades. En nuestro caso, sí utilizamos el Sistema Internacional de Unidades y este sistema está basado en unidades base, justamente, unidades base del sistema internacional, que son las de estas variables, ¿sí? Tiempo, longitud, masa, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad lumínica. Y las unidades bases son el segundo, el metro, el kilogramo, el ampere, el kelvin, el mol y la candela. A partir de estas unidades, y estos son los símbolos, y que quede muy claro también, porque esto viene después a traer problemas, entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? El símbolo de segundo es la S minúscula, el de metro es M, no MT, no MTS, no M punto, no metros, sea M. O sea, cuando yo tengo que informar 10 metros, es 10 espacio M, no 10 espacio MTS, no 10 espacio MT punto, sea M. Es muy importante utilizar los símbolos correctos, ¿sí? Igual que me he hartado de ver kilogramos con una S al final. Kilogramos con S al final no existe, ¿sí? La unidad es KG, K minúscula, G minúscula. No K mayúscula, G mayúscula, K mayúscula, G minúscula, con un punto, con una S. No, la unidad correcta es K minúscula, G minúscula. Punto. La de ampere es A mayúscula, no A minúscula, ¿sí? Ni AMP, como lo he visto en un montón de... Y no hablo de... Ni siquiera hablo de los prácticos de alumnos de traductores y sensores. Se ve en publicaciones, se ve en textos no científicos, como en diarios o en folletos. Pero ustedes, como son estudiantes de ingeniería próximos a recibirse, es muy importante que no caigan en la tentación y utilicen la nomenclatura correcta, la simbología correcta en todos los documentos que ustedes produzcan. ¿Ok? Entonces, nuevamente, este documento del Sistema Internacional de Unidades está como bibliografía de la materia, el documento completo. Ahí van a ver la tabla con unidades base y unidades derivadas. Las unidades derivadas son aquellas que se desprenden de las unidades base. Y lo importante de estas unidades derivadas es que también define la nomenclatura o la simbología respecto a mayúsculas, minúsculas y cómo escribirlas. Y no queda ninguna duda a la hora de tener que desarrollar un documento cómo expresarlo. Hay un montón de tablas en el documento. Acá habla de unidades derivadas en función de diferentes tipos de unidades base, por ejemplo, área, volumen, en función de las unidades de distancia. Léalo. Y una cosa interesante son la de los prefijos para indicar eh, factores de 10 asociados a una unidad, ¿sí? Desde los típicos 10 a la 3 para kilo, 10 a la 6 para mega, pero este llega hasta 10 a la 24, 10 a la 21, 10 a la 24, Z y iota, que no estamos tan acostumbrados nosotros a utilizarlo. Hasta el G y el tera asociados a capacidad de discos duros, por ejemplo, sí, 10 a la 15 para arriba, menos. Pero, de nuevo, importante entender a cuánto equivalen, ¿sí? De factores de 10 para arriba, factores de 10 para abajo, ¿sí? De 10 a la menos 1 a 10 a la menos 24. Y también la simbología, ¿sí? Clave para informar una magnitud de la forma correcta. Bien, saliendo de sistema de unidades, lean por favor el documento del Sistema Internacional de Unidades.
Ahora vamos a seguir con algunas definiciones que son muy importantes a la hora de hablar de las características de los sensores y transductores. El primer concepto que vamos a explicar es el de rango. Rango o campo de medida o range en inglés, porque la mayoría de las hojas de datos de los fabricantes vienen en inglés. Es un conjunto de valores de la variable medida comprendidas entre los límites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento. Lo más importante de este concepto es que es un conjunto de valores y se expresa como un intervalo, ¿sí? Si yo tengo un instrumento que mide de 100 a 300 grados, el rango es de 100 a 300. Si tengo algo que mide desde, normalmente después hay nombres específicos para determinados rangos. Por ejemplo, el que empieza en 0 se lo suele llamar unidireccional. El que mide por encima y por debajo del 0 se lo suele llamar bidireccional, que puede ser simétrico o no. Por ejemplo, este mide de menos 100 a más 100. Ese es simétrico. Este es de menos 20 a más 50. Este es bidireccional pero asimétrico. También se lo suele llamar a estos de 0 suprimido o de 0 desplazado, ¿sí? Pero el rango es un intervalo que tiene un valor mínimo y un valor máximo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el otro concepto es el de alcance o span, que es la diferencia algebraica entre el valor superior e inferior. Es decir, la amplitud o el span es un número, no un rango. Estos dos conceptos, a su vez, son importantes. ¿Por qué? Porque por lo general el fabricante, cuando va a especificar el error, por ejemplo, lo asocia o al rango o al span, ¿sí? O al alcance. Entonces, si yo no sé cómo calcular el rango o cómo calcular el alcance o la amplitud, después no puedo definir o decir cuánto es el error máximo que me está informando el fabricante, ¿sí? Son conceptos que necesito para poder determinar el valor de otro concepto, por ejemplo, el error. Entonces, en el caso de el instrumento del ejemplo anterior que mide de menos 100 de 100 a 300, ¿sí? El rango o campo de medida es 100 a 300, pero el alcance de ese instrumento es 300 menos 100, ¿sí? El valor máximo o superior menos el valor mínimo o inferior, ¿sí? 300 menos 100, 200. Si el fabricante me informa, por ejemplo, el error como el 1% de la amplitud, entonces ahora sé que ese instrumento tiene un error de 2 grados, ¿sí? Bien. Hay algunos conceptos intermedios, de nuevo, asociado a que después el fabricante me puede dar otros parámetros en función de eh, estos valores intermedios, como son, por ejemplo, el fondo de escala o FSR, Full Scale Range, la amplitud o eh, eh, entrada a fondo de escala, ¿sí? IFS, o a fondo de salida, y el rango dinámico. Entonces, estas son diferentes formas en que los fabricantes me pueden ir dando información dentro de una hoja de datos, ¿sí? El rango dinámico, por lo general, se lo mide en dB. El dB es un valor logarítmico entre dos magnitudes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sensor diseñado para trabajar de menos 30 a más 80, ¿sí? Ese es el valor de la parte de variable sensada, y cuya salida está pensada de 2,5 a 1,2 voltios, ¿sí? Así como está dado el enunciado, ya puedo empezar a calcular todos estos valores intermedios para después poder seguir interpretando la hoja de datos del fabricante, ¿sí? ¿Cuál sería el rango, por ejemplo, de este instrumento? Alguien que abra el micrófono y diga cuánto sería el rango.
a uno. No hablen todos a la vez, no se escucha. ¿Qué dijimos que era el rango? Vamos por partes. Dijimos que el rango era un intervalo entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Sí? El enunciado me está informando el valor mínimo y máximo. Sí, profe. Bien, entonces, ¿cuál es el valor mínimo? Menos 30 Y el máximo. más 80. Entonces, ¿cuál es el rango de este instrumento? Menos 30 más 80. O sea, Exacto. Así de simple. Menos 30 más 80. Es decir, que cualquier valor de la variable medida que esté entre esos dos valores, el instrumento lo puede censar. ¿Sí? Es así de simple. Menos 30 más 80. La amplitud, dijimos que ya no es un rango, no son dos valores, sino que es uno solo. Es la diferencia algebraica entre el máximo y el mínimo. ¿Sí? En este caso, el máximo es 80 y el mínimo es menos 30. Acá hay un truco, porque como habla de la diferencia algebraica, en realidad es 80 menos 30. ¿Sí? O sea, 80 más 30. 110. ¿Sí? Acá el truco es que el rango es menos 30 a 80 y la amplitud es 80 menos 30, menos con menos más, 110 grados. Esto es importante, de nuevo, porque si yo hubiera hecho 80 menos 30, esto es 50, y si después el fabricante me indica que el error es 1% de la amplitud, lo estoy calculando mal, porque yo hubiera hecho el 1% de 50 y es el 1% de 110. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante saber calcular estas variables. ¿Sí? Porque siempre es muy común que el fabricante dé información intermedia basado en alguno de estos valores. ¿Sí? El fondo de escala de salida tiene que ver justamente con los valores que dijimos de salida eléctrica del sensor, ¿sí? 2,5 menos 1,2, 1,3 voltios. Esto después, por ejemplo, va a ser utilizado para el cálculo de la resolución del instrumento, es decir, cada grado de variación de la variable medida, cuántos voltios o milivoltios equivalen en la salida del sensor. ¿Sí? Y el rango dinámico, como dijimos, es medido en dB, es el logaritmo del cociente entre el valor máximo y el mínimo. Tres conceptos más asociados a toda medición, y esto es también clave, y es clave que utilicen correctamente cada uno de los términos. Es muy común utilizarlos inversos, es decir, queremos referirnos a la exactitud, pero en realidad estamos hablando de precisión, o queremos referirnos a la precisión y en realidad estamos hablando de exactitud. Es muy importante que tengan muy claro ustedes qué es exactitud y qué es precisión. ¿Sí? Y obviamente todo esto está asociado al concepto de error. ¿Sí? En cualquier actividad científica o técnica es inevitable la existencia de errores. ¿Sí? El que diga que el error es cero, o no entendió nada, o está mintiendo. ¿Sí? No existe error cero. Puede ser muy chico, para eso existe el cálculo de incertidumbre, pero el error cero no existe. ¿Sí? Los errores pueden estar asociados a diferentes factores. Puede estar asociado a errores en la medición, errores en la transcripción, es decir, leí cualquiera porque el número estaba borroso, errores de posicionamiento, errores de la variable medida, o sea, hay un millón de fuentes de error. Pueden leer, muy recomendable, el libro de cálculo de incertidumbre. Y acá viene lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros estamos buscando es exactitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la exactitud, vamos a arrancar al revés, la precisión. La precisión tiene que ver con la dispersión. ¿Sí? Si yo realizo varias mediciones de una misma variable, esos valores medidos, cuán cerca están uno de otro. ¿Sí? Eso es precisión. Exactitud, por otro lado, es cuán cerca estoy del valor verdadero de una variable. ¿Sí? Mientras más cerca estoy del valor verdadero, más exacta es mi medición. ¿Sí?
si tomo estos dos conceptos, exactitud y precisión, tengo estas cuatro situaciones, ¿sí? Dijimos que la dispersión entre los valores medidos está asociado a la precisión, ¿sí? Este instrumento, fíjense, hay una gran dispersión entre los valores medidos. Y a su vez, esos valores medidos están muy lejos del valor verdadero. Si consideramos que el valor verdadero es el centro del dibujo. Entonces, este instrumento tiene una baja exactitud porque todos los valores están muy lejos del valor verdadero y a su vez tiene una baja precisión. ¿Por qué? Porque hay una dispersión muy grande de los valores medidos. Fíjense este otro caso. Todos los valores caben muy cerquita uno de otro. Esto significa que este instrumento tiene una altísima precisión, ¿sí? Sin embargo, esos valores están muy lejos del valor verdadero. Por lo tanto, este instrumento es muy preciso, pero poco exacto. Los otros dos casos son alta exactitud, porque estoy más cerca con cada valor del valor verdadero, pero baja precisión, porque tengo una dispersión entre los valores leídos. Y el caso ideal es un instrumento de alta exactitud y alta precisión, es decir, todos los valores cerca del valor verdadero y además cerca entre sí uno de otro, ¿sí? Haciendo relación entonces a exactitud, distancia o diferencia entre el valor medido y el valor verdadero y precisión en la dispersión entre diferentes medidas de la misma variable, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, cuando quieran referirse a un instrumento que mide muy bien, es decir, que está muy cerca del valor real, por favor no digan que ese instrumento es preciso. Puede serlo, pero en realidad ese instrumento es exacto. La, la cercanía a el valor verdadero lo mide la exactitud, no la precisión. Entonces, está mal decir, necesito un instrumento muy preciso para medir esto. No, necesito un instrumento muy exacto, primero. Después, la precisión es importante, porque si no van a estar en este caso, ¿sí? Compré el equipo más preciso que encontré, pero no me sirve de nada, porque estoy muy lejos del valor verdadero, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos en una medición, primero es exactitud y después precisión. Es decir, este instrumento es mucho mejor que este, porque este instrumento tiene una alta exactitud, pero una baja precisión. En cambio, este tiene una alta precisión y una baja exactitud. Si tengo que elegir un instrumento de este, que no sea obviamente este que es el más caro, elijo este, no este. ¿Ok? Exactitud y precisión, dos conceptos fundamentales a la hora de seleccionar instrumentos y trabajar. ¿Ok? Bien. Eh, Características, vamos a ver este tema que es cortito y después ya cortamos y seguimos la clase que viene. Características de actuación, estáticas y dinámicas. Básicamente lo que buscamos siempre en un sensor es la linealidad, es decir, que a una determinada variación del estímulo, es decir, de la variable física que estoy tratando de sensar, la salida del sensor, del transductor o del equipo sea lineal, ¿sí? Esto es lo ideal. Vamos a ver, cuando analicemos cada una de las tecnologías asociadas a cada una de las variables, que esto no siempre es así y de hecho hay casos de alinealidades muy complejas que tienen que ser después tratadas en la etapa de acondicionamiento para poder realmente tener una medición que sirva, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es una respuesta lineal entre la variación de la variable medida y la salida del instrumento, pero en general lo que vamos a tener es algo que eh, lo determinaremos en cada caso en particular.
ese comportamiento entre en la variación de la variable medida respecto al valor verdadero y a la salida del instrumento, hay una forma que tienen algunos fabricantes de indicarlo, que es a través de la clase de precisión. Esto también es muy utilizado en instrumentos patrones, ¿sí? Lo he visto muy, muy claro en patrones de presión, en otras unidades no tanto, pero en presión sí. La clase de precisión, esto es importante también que lo sepan para poder hacer el cálculo después del error, es un valor que se obtiene dividiendo el máximo error estático por el alcance, acá ya fíjense la importancia de saber calcular el alcance, por 100. Esa es la clase. Entonces de acá puedo hacer ingeniería directa o inversa. Es decir, si el fabricante me dice de qué clase es un instrumento, puedo calcular el máximo error estático, y si me da el máximo error estático, puedo calcular la clase del instrumento. ¿Por qué va a ser importante esto de la clase? Porque después, cuando yo tenga que hacer una calibración, lo que me dice el procedimiento es que la clase del instrumento patrón que estoy utilizando tiene que ser al menos 2 veces mejor que la del instrumento bajo análisis, ¿sí? Entonces es importante que yo sepa calcular las clases de ambos instrumentos, del bajo análisis y del patrón. Y acá vamos a ver un mini ejemplo cómo aplicar esto, ¿sí? Si tengo un manómetro de 4 kilos por centímetro cuadrado de fondo de escala y es de clase 1, ¿sí? ¿Cuál es el máximo error del instrumento? Básicamente me está diciendo que la clase es 1, no me está dando el valor mínimo y máximo del instrumento. Esto normalmente es así cuando el mínimo es 0, ¿sí? Cuando me dice que puede medir hasta 4, normalmente significa que arranca en 0, con lo cual el alcance es 4 menos 0. Y entonces ya tengo todos los valores para calcular el máximo error del instrumento, ¿sí? Despejo máximo error del instrumento de esta ecuación y me queda que es la clase, dijimos 1, dividido 100, que es por porcentaje, por el alcance, que es 4 kilos por centímetro cuadrado. Significa que el fabricante me está indicando que el máximo error permitido en este instrumento, cuando se lo utiliza correctamente, es de 0,04 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Es otra forma de informar el error, ¿sí? Indicando la clase. Todo lo asociado al error en una medición es... hay mucha terminología asociada al concepto de error, por ejemplo, bandas de error. Bandas de error son las que yo puedo dibujar en función de la información que me da el fabricante. Porque cuando hablo de el error en un punto de medición, tengo justamente un punto, pero cuando yo junto todos los puntos de error entre el valor mínimo y máximo que puedo medir, ya no es un punto, sino que es una recta, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un determinado, por ejemplo, esta es la recta de 45 grados, que es la de linealidad absoluta. Cuando yo empiezo a dibujar todos los errores que me informa el fabricante en diferentes eh, condiciones de operación del instrumento, lo que voy generando son las bandas de error, es decir, los valores máximos y mínimos de error comprendidos en diferentes modos de funcionamiento de un determinado dispositivo, ¿sí? Esto de nuevo, después para poder usarlo y compararlo con los requisitos de mi aplicación y determinar si es correcto o no es correcto. Este es el caso de un comportamiento lineal. Las mismas bandas pueden ser generadas o dibujadas en dispositivos cuya curva de respuesta no sea lineal, ¿sí? Vamos a dejar acá porque estos temas que siguen son bastante largos de desarrollar. Eh,
y continuamos en la próxima clase de acá donde dejamos, que va a ser el próximo martes. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, comentario respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Creo que se entendió todo bien, profe. Bueno, les recomiendo muy fuertemente que lean los documentos. El de cálculo de incertidumbre, no hace falta que lo lean ahora, pero el de vocabulario internacional y el de sistema de unidades, sí, por favor, porque son la base de todo lo que vamos a ver durante el cuatrimestre y sería muy bueno que arranquemos todos con una muy buena base. ¿Ok? El viernes continúan con Gastón viendo el primer práctico. Son casos de aplicación de esto. La idea es que a medida que vayan viendo el teórico, inmediatamente lo vayan utilizando en aplicaciones prácticas, justamente para detectar rápidamente algún concepto no entendido o algo que tengamos que explicar de otra manera o algo que tengamos que agregar para que quede más claro. ¿Sí? Gracias a todos por su participación y en un rato van a estar ya las grabaciones disponibles en la sala. Saludos a todos y hasta la próxima clase. Nos vemos, muchas gracias. Saludos. Profe. Luego, profe, Lautaro, gracias. ¿querés preguntar algo? Sí, profe, buenas Sí. tardes. Le quiero hacer una ¿Cómo? consulta. Ahí en la aula virtual hay un cuestionario sobre la clase de hoy. ¿Eso lo respondemos ahora antes de esta clase? O sea, ahora El, cuando terminó. el de diagnóstico, No, uno que dice conceptos básicos sobre transductores. Ese es al principio. sí, ese dice diagnóstico, lo tenían que responder antes del inicio de la clase. Lo puedes responder ahora. Es medio tramposo Bueno, porque ahora ya sabes las respuestas, pero en bueno, realidad ahora cada vez que empecemos una unidad nueva hay una unidad, hay algunas preguntas de diagnóstico justamente para que vean en qué estado empezaron la unidad y después hay uno de cierre para ver en qué estado terminaron la unidad. Lo ideal sería que al final estén mejor que al principio, pero bueno, puede fallar. Perfecto. Bueno, Así que gracias, profe. siempre los cuestionarios que dicen cuestionario de diagnóstico los tienen que responder antes del inicio de la unidad. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos. No, por favor. Hasta luego. Saludos.